Buenas noches a todos, bienvenidos a este segundo episodio del ciclo de Decisiones. Quiero agradecer a los Juanes por la invitación y al colegio por organizar todo esto que era tan necesario, que siempre es tan lindo juntarnos a escuchar arquitectura. Charlábamos un poco en la reunión antes de cuando nos juntamos a organizar un poquito este episodio, que bueno, la importancia y que hacía falta, ¿no? Que en Rosario siempre hubo alguna charlita dando vuelta y ahora hacía bastante que no había nada, así que viene muy bien. Y bueno, eso, gracias. Y gracias por invitarme. Voy a presentar a Germán y a Valentín, que son nuestros invitados de hoy, que son, bueno, estuve mirando un poco los PowerPoints y están increíbles, así que estoy muy, muy deseosa de escuchar estas dos charlas. Bueno, y arrancamos con Valentín Bruber. Es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente universitario, becario de posgrado y doctorando en arquitectura, donde investiga los escombros en el paisaje urbano. Complementó su formación con estudios de posgrado y en la licenciatura de Artes Visuales. BRU es su espacio de práctica y experimentación en arquitectura y diseño, articulando proyecto, obra, investigación y concursos, con especial interés en la exploración morfológica. Su trabajo fue exhibido en publicaciones, muestras y bienales. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Valentín, soy de Córdoba y voy a mostrar 3 obras, 2 en Córdoba y dos en Córdoba capital y una en la Sierra, en Los Reartes. Mi firma es BBRUC y bueno, esta es la primera, están ordenadas no cronológicamente, sino más por escala. Esta primera es una ampliación, toda estructura metálica. La segunda es una casa también en Córdoba, en las afueras, de todo ladrillo visto, y la última es la casa de las Sierras, que es más de hormigón y combina un poco con una estructura metálica y de madera. Bueno, esto Quinchope se llama esta obra. Es un quincho para una empresa, una constructora que hace una obra de ingeniería, que se llama Opelmec. De ahí, bueno, el juego de palabras para el nombre. Y tiene más o menos 40 metros cuadrados. Una mitad está, como se ve, sobre el galpón en voladizo, y la otra mitad de adelante está apoyada en la losa, que es donde están las oficinas de la empresa. Ahí está un poco cómo se ve la situación urbana, la inserción. Esto está en un pasaje perpendicular a la avenida Sabatín, y la avenida Sabatín es la vieja ruta 9 de Córdoba, la que conectaba con Rosario, con Buenos Aires. Está bien cerquita del Arco de Córdoba. El Arco de Córdoba era como la histórica entrada a la ciudad. Después ya con el anillo de circunvalación eso fue cambiando. Bueno, este es el quincho, y lo que se ve para allá, para el oeste, es el resto de la ciudad. Esta es una parte alta. Allá se llega a ver el centro y bueno, el día de las fotos está medio nublado, pero ahí lo que se ve generalmente son todas las sierras de Córdoba. Bien, bueno, entonces esa sería la axonométrica, la pieza gráfica que muestra en sí qué es lo que se hizo. Es esa salita, un quincho, que se posa. Mitad sobre el galpón, mitad sobre la empresa. O sea, lo que está hecho nuevo es lo que está graficado en blanco, y trae así es como estaba, la foto de la izquierda. La foto de la derecha es lo nuevo, y
Y bueno, trae de la fachada la ampliación todas las líneas de lleno y vacío verticales, que son las que después me terminan definiendo cómo cómo es la fachada nueva, pero también cómo es el orden establecido para ir disponiendo las cosas y las diversas situaciones adentro. Tengo, ahí donde se llega a ver el curso, ahí se ve bien el curso. Bueno, tenemos ahí 4 líneas verticales en la fachada. Una es la que marca la puerta de ingreso a la empresa, esta es la ventana de una oficina, y estas dos que son las otras ventanas de recepción y otra oficina en planta alta, que estas son las líneas que yo proyecto hacia arriba y que es la que me divide después todo el espacio en 5 franjas a lo largo, que es la que después voy tomando como para ver de dónde sale la geometría. Esa fue un poco la idea. Otra particularidad que tiene es que acá se ve cómo sobresale la parte nueva en voladizo. Este triángulo en sí es paralelo a las medianeras. Lo que está chanfleado es la línea municipal. Después esta línea municipal la repito un poco en el interior y ahí va armando en el otro sentido, cortando transversalmente el espacio. Hay un poco lo que contaba recién. La idea es ir intercalando foto de obra con foto de obra terminada, con algunos dibujos de proceso y piezas gráficas definitivas, como para ir contando un poco, o mostrando de alguna manera cómo fueron las decisiones que se fue tomando. Entonces, esta es la línea municipal existente, ahí están las dos, no sé si se llega a ver, pero ahí están las dos ventanas de las que hablaba, y acá está con la diagonal que tiene y cómo a estas franjas las respeto para después ir viendo la relación de lleno y vacío. Después no terminó siendo tan así, sino que es más lleno que vidriado el frente, pero esta era un poco la lógica que siempre fui trabajando, como para ver cómo podía ser esta parte nueva. Ahí está esta es la foto de cómo sería la nueva fachada. Y se notan los dos niveles interiores, porque la particularidad era que la mitad de atrás, lo que corre sobre el galpón, tenía que estar un poco más elevado, esta losa estaba un poco más baja, entonces a su vez, eran como 2 medios niveles, tenía que haber una relación de un poco de balconeo entre los dos espacios. Uno tenía una visual que el otro no, porque estaba el vecino al frente que es otro galpón, las copas de los árboles. Así que entre esas líneas que fui tomando, en vertical para ir modulando y la presencia de la diagonal de la fachada como para ir ordenando los diferentes niveles y situaciones, se fue armando el quincho. Y para el frente no me la jugué mucho en diseño, sino que mantuve la misma materialidad, un revear así medio gris verdoso, que es lo que venía teniendo la fachada desde siempre. Entonces ahí está, no sé si se llega, sí se ve bien la planta. Ahí están las 5 líneas de las que venía hablando, 4 líneas, en realidad 5 franjas. Una sería esta, que se mantiene hasta el fondo, organiza la cocina que se apoya al sur, y después la ventana esto es un bañito que da atrás, que es la que se veía en la primera foto sobre el galpón. Acá están las otras entre medio. Esta es una de las otras líneas, la que estaba ahí entre las ventanas de las oficinas y de recepción. Y esta es la otra que contiene la puerta de ingreso a la empresa. La mantengo como para generar ahí la llegada de la escalera. Entonces, a partir de esas 5 franjas presentes en la fachada, ordeno el espacio a lo largo
y tomando la diagonal de la línea municipal, que es esta acá, espejándola y volviéndola a repetir atrás, armo como las diferentes situaciones e intersecciones que se van dando. El quincho se apoya todo en la pared sur, se cierra el sur, que es la medianera, y se abre el norte y un poco ahí al oeste. Esto en la parte de abajo. En la parte de arriba se abre completamente. Ahí está más o menos cómo se va, o se nota cómo se abre completamente el norte. Después le tuvimos que poner unos toldos móviles, porque este alerito que se hizo funcionaba en verano, pero después en otoño, primavera, la verdad que era muy caluroso, y entonces hicimos todo este toldo pasante que se puede abrir, cerrar completamente. La baranda no llega hasta esta columna, así que permite que corra sin problema. Y bueno, este es el corte longitudinal que muestra esas distintas situaciones en altura. La parte del fondo, emboladizo por encima del galpón, y la parte de adelante, que es una planta libre, en realidad más tipo zoom, apoya sobre la losa existente. Esta viga fue reutilizada, hay una acá y la otra que corre por ahí, son dos en realidad. Ahí pegada al muro corre otra viga. Esta la tomamos en un momento habían hecho un galpón nuevo para Claro, que antes era CTI, ahí en la empresa. Bueno, desmantelaron todo lo que había, quedaron estas vigas reticuladas que son grandes, con unos perfiles UPN, y estuvieron como por más de 10 años, así que bueno, las tomamos para hacer esta. Estaban ahí y no se usaban para nada, más o menos el cálculo que había pasado el calculista era parecido, así que las tomamos para esta obra. Y en realidad se notaba mucho más el gesto de que este volumen nuevo aparecía suspendido por encima del galpón, solo que después esto de acá abajo se empezó a armar como un área técnica, empezamos a poner todos los equipos de aire, está el tanque de agua, hay un calefón, y en un momento se empezaron a robar todo, así que hubo que cerrarlo, así que ahí se perdió un poco esa idea de cómo corre suspendido por encima del galpón. Esto ya yendo al interior, es una serie de pruebas que se fueron haciendo como para la parte de la escalera, como pieza de transición entre la llegada a la parte más baja y la parte de atrás, siempre con el ingreso de luz hacia el fondo, hacia el norte, que dependiendo de cómo daba la altura, lo poníamos o lo dejábamos. Pero bueno, en algún momento se resolvió que este techo primero iba a ser más bajo y el techo de atrás bastante más alto, como 90 centímetros por encima. Y ahí entonces ya se liberó bien. Si no, antes era muy difícil ver cómo se resolvía para que no haya una situación tan apretada al principio o que se vaya después tan alto. Y bueno, la decisión de tomarlo como dos niveles, con la parte de la escalera como fuelle, un poco articulador más alto, que haga de lucera, haga de marco longitudinal así hacia todo el oeste que se ve en la sierra, y con ese pequeño movimiento de la escalera, de la llegada en diagonal que te permite, estando arriba, mirar hacia afuera, balconear un poquito. Uno empieza a subir, sí, justo,
en altura, pero después esto se va yendo, se va integrando a la parte de la cocina, que es la de arriba, y ya queda bien cómodo y se da una situación ahí de doble altura con esa diagonal que me parece que quedó buena, al menos espacialmente. Ahí ya en la obra se empezaba a ver cómo esta situación. A partir de esta llegada en diagonal se libera toda esta altura, ahí se nota bien cómo entra la luz del oeste, que bueno, después las fotos que siguen sí ya son las fotos definitivas, profesionales, pero creo que está bueno ir mostrando como en estas situaciones de proceso que ya se las empieza a percibir a esa cualidad de, al menos que uno busca al proyectar, ya cuando en el espacio se las empieza a ver en estas instancias de obra, creo que está bueno ir registrándola y son registros míos, o sea, desde lo que imaginaba y después con lo que me encuentro. No sé, lo puedo haber proyectado en las imágenes anteriores, pero acá siempre me parece es un hallazgo. En algún momento se cubre, aparecen algunos huecos, unas visuales, unos ingresos de luz que uno los puede haber imaginado, pero bueno, es distinto verlo. Y esto se pintó todo de blanco y se dejaron los muros existentes. Esto antes era una sala de máquina, como la empresa arrancó haciendo obras de climatización. Es chica la oficina, no es tan grande, pero bueno, habían hecho todo un sistema de calefacción, aire acondicionado con unos conductos. Acá tenían unas unidades exteriores enormes, como que era el fuerte. Y eso les duró un tiempo, nomás después pusieron split y todo esto quedó obsoleto. Así que, bueno, este era un espacio bastante grande, tenía como 20 metros destinados solo a esas unidades exteriores, que bueno, ahí entonces la decisión fue dejar todo lo nuevo, se pintó de blanco y lo que ya estaba, esos muros, en el estado que estaban nomás. Ahí empieza a verse un poco la foto, que es lo mismo que antes, solo que la luz entra de manera más difusa porque el día que hicimos el registro estaba nublado, pero creo que está bueno. Quizás no marca tan de lleno la geometría con la luz y la sombra, pero creo que le da una limpieza, una pureza a la imagen que para mí sí le suma. Ahí se reforza un poquito con unos tensores que se los dejó visto por delante de la medianera y bueno, el resto es bastante mínimo lo que se fue haciendo. Esta es la primera parte de la escalera, ¿no? La llegada. Este muro sigue para afuera y del lado de afuera sí se lo dejó tal cual como estaba, todo manchado, en contraste con todo lo nuevo, lo blanco. Y ahí un poco como es la llegada a la parte de arriba y esta, bueno, como esta particularidad que era la que hablaba un poco al principio con este pequeño gesto, esta pequeña diagonal. Esto es lo que se logra, que vos vas subiendo, podés ver las sierras, por acá te entra una rajita de luz del norte, tenés este paño vidriado que se ve el movimiento de la Sabatini y acá permite balconear a la planta baja. Ahí un poco el corte verifica eso. Bueno, esta es la segunda línea. La primera línea transversal diagonal que aparece, que corta el espacio, es la de la escalera, que sale de la línea municipal. La segunda es el asador. Esta es la maqueta del asador, que es una maquetita hecha en hormigón, pigmentado
con azul. Por ahí cuando puedo darle un lugar a estos detalles o estos objetos, estas situaciones puntuales y tomarlas por ahí como pequeñas piezas esculturales y escultóricas y trabajarlas un poco, aprovecho a darle tanta importancia a esto que es un asador como el resto del edificio. Y bueno, esta línea sale de la misma que tomé para la escalera, que es la línea municipal. Ahí atrás hay un bañito, una puerta corrediza de todo el ancho y alto del vano, que se esconde justo por detrás del asador y cierra en diagonal el espacio. Entonces de esa manera toda la cara norte queda bien integrada a la parte del comedor. Acá arriba es cocina-comedor, abajo es una planta libre, así zoom. Y esta facha está dividida en tres. Son dos hojas corredizas que se esconden por detrás del paño fijo. El paño fijo es el único que vuela, que queda emboladizo con este tensor. Acá baja la columna que apoya en esa viga que es la que fuimos reutilizando. Y acá se arma una terracita tranqui, nomás de pasto sintético. Bueno, ahí está. Esta es la misma situación, pero mirando hacia el fondo. Acá se puede pasar, es decir, esto es de paso, se usa para acceder a la sala técnica de abajo, pero pero había que limitarlo, darle un poco de seguridad. Acá está cómo se ve, el paño diagonal que se abre o se cierra completamente y las dos hojas corredizas que se esconden, cosa que se pueda permitir esta salida directa a la terraza. La mesa también fue trabajada a partir de esa forma, con unos caños de gas reutilizados. Bueno, fui tratando de darle un poco el carácter de la empresa, la imagen de ese quincho, que es el espacio que usa en sí la gente que trabaja ahí. Ahí está para el otro lado, cómo era la vista y cómo esta línea, que es la que establece el techo de la parte de abajo, está justo a 1,5 metros de alto, cosa que uno parado en la parte de arriba tiene la vista de toda la ciudad, de toda la sierra, y hacia abajo, bueno, se la niega un poco. También pensando por ahí si en algún momento se proyectaba algo, se ponía un tele. No, esta es la situación que hablaba recién. Este es el muro ciego de abajo y toda la vista es completamente libre hacia el oeste y cómo va cambiando el espacio con este toldo y la puerta-ventana que se va regulando. Esto es un poco más de lo mismo, la llegada en diagonal, las diferentes visuales que hay. Y hacia el fondo, lo único que está en sí emboladizo, esta es la ventanita del baño que toma las líneas existentes en la fachada original, que son las que permitieron ordenar todo. Hay un poco los procesos de uno de los primeros dibujos, pero que ya se veía eso, como la fachada iba a estar dividida en tres, una parte volaba, cómo era esa ventanita del baño, cómo era la relación. Todo esto es un muro de 1 metro que abre, que da al norte, entonces la terraza está siempre bien iluminada. La viga existente, bueno, todo los componentes que tiene creo que estaban en esta hoja que de apenas había empezado el proceso. Y ahí, bueno, finalmente de noche, cómo se percibe el espacio, que de noche en sí no se usa mucho, sino que se usa en horarios laborales, pero bueno, creo que se ve, a mí es cuando más me gusta cómo se ve el volumencito ahí suspendido de noche, porque es todo medio una zona de galpones bastante apagada, entonces está como una pequeña linterna. Bueno, esta segunda, también en Córdoba,
Esta en realidad es la primera obra que hice y bueno, eso le contaba a Germán cuando empecé a diseñar, la que veía todos ejemplos, referente a obras de ladrillo visto, entre una de las que tengo cosas escritas en la memoria, la tengo ahí, Germán Müller, la tengo firmada. Entonces, bueno, justo nah. Esto es la casa para Dani, Daniela es mi mamá y Luis es su pareja, es la casa para ellos. Esto está en las afueras de Córdoba, esta calle es la colectora de Circunvalación. Entonces para este lado es todo un barrio más o menos nuevo, que hay duples, casitas, y para el otro lado lo que se ve es todo el anillo de Circunvalación. Después hay una foto más adelante se nota. Entonces en sí la casa, esta es la cara sur, la que está en sombra, la casa se cierra, colectora, se abre puntualmente con esta ventana, con el ingreso y acá al costado con una ventana de la cocina, pero si no todo lo que hay, todo lo que se expresa es este muro de ladrillo visto y piedra y hacia el norte, hacia el patio, al revés, se abre completamente toda vidriada. Este es el lote, un poco la particularidad que tenía esta forma trapezoidal con estas dos líneas de retiro hacia las medianeras, son las que empiezan a definir la forma de la planta. Y esto era un árbol, un espinillo existente que también es el que va guiando los quiebres que va teniendo en su geometría. Hay un poco como se fue, esto estaba modulado, son todos módulos de 3x3, para los cuales tomo 3 líneas, una paralela a esta calle, que es la calle interna, otra paralela a la colectora y la otra final perpendicular a la calle interna. Y de esa manera se empieza a armar el primer módulo de cochera, cocina, comedor, estar, en esta ala los dormitorios y al final un estudio con todo un pasillo que va ordenando, que va distribuyendo los ambientes y que conecta con la puerta de ingreso. Y que es en sí toda la fachada de la casa. Ahí está la planta. Como con este movimiento paralelo a las calles, a la forma del lote, se arman 2 alas. Esta es la privada con 2 dormitorios y hay un taller, estudio con un bañito. Y esta es la social que está toda integrada. Y con 3 acciones puntuales en ese muro que es el que hace de fachada, que son esta ventana, la ventana cuadrada que marca, desde acá se ve toda la circunvalación, el ingreso y la ventanita de la cocina que mira. Esto está bueno porque esta línea del portón es el retiro, es la línea de retiro de edificación, entonces el resto de las casas de la cuadra están de esta línea para atrás. Así que desde acá se ve hasta la otra esquina, se ve todo. Ahí está un poco desde colectora. Y este esquemita es el que muestra cuáles fueron las acciones geométricas, morfológicas para darle forma a este muro, que son en sí 2 curvaturas, que cuando cambia de línea, una extrusión hacia afuera para la ventana cajón grande de 2x2 que abre el comedor. Este plano se retranquea hacia adentro para generar el ingreso y al final un pequeño pliegue para poder abrir la ventanita de la cocina y que siga estando por delante de la línea municipal, de la línea de edificación del resto de las casas. Ahí está la fachada con las tres acciones, todas de ladrillo visto con piedra
y un par de detalles de hormigón, el cajón, el alero y la viga de la cochera. Después hacia adentro, hacia el patio, es toda estructura, son todos unos pórticos de hormigón armado. Estos son, bueno, esta es Dani, mi mamá, este es Luis, la pareja. Ahí está un poco el dibujo que sintetiza todas esas acciones que se fueron haciendo. Y ahí se empiezan a ver que en las fotos no se perciben, pero los pórticos, en realidad, los pórticos del patio en realidad son unas cruces que pasan como 1,5 metros para arriba y toda la galería metálica está suspendida de estas columnas. Ahí está un poco cómo es esa situación tan particular, porque para un lado es todo un barrio re tranquilo y para el otro el ritmo de la circunvalación. Ahí está un poco para que se vea la altura. Son todos módulos 3x3x3. Entonces la altura también es 3 metros. Esto sobresale 3 metros. Esto seguiría 3 metros para allá. Y esto me parece que tenía 6 metros hasta el punto de la curva donde sobresale la ventana. Bueno, ahí un poco para contar cómo es que se hizo ese muro. Originalmente iba a ser toda revestida en piedra y después por presupuesto empezó a haber cada vez menos piedra y más ladrillo. Y bueno, ahí empecé a ver como los referentes de los jesuitas que trabajan con el cal y canto, la parte de atrás de la Catedral de Córdoba, las capillas de la Sierra, trabajan de esa manera, ponen piedra y donde no hay piedra meten ladrillo con la disposición que sea. Entonces ahí lo que se me ocurrió era que las caras de las piedras sean las que determinen cómo es la inclinación de esos ladrillos primeros que siguen. Y en algún momento se encontrarán con los ladrillos que vienen trayendo la inclinación de la cara de otra piedra y entre medio se empiezan a armar esos dibujos. Esta es un poco la modulación que se estableció como para guiarlo al pirquero. Esto está modulado cada 50 centímetros. Abajo hay piedras en casi todas las intersecciones y arriba empieza a haber cada vez menos. Entonces eso lo que hacía era que al haber menos piedras, los ladrillos no tienen por qué estar inclinados en la parte de arriba, entonces empiezan a enderezarse y la casa es como que la traba se va regularizando desde el suelo hacia el cielo, hacia la parte de arriba. Bueno, eso era en realidad para la parte de afuera. Para la parte de adentro les dije que lo hagan como quisieran. Que sí, que en realidad el que sabía, el pirquero era y este chico era el ayudante. Y él arrancó por fuera, por dentro y bueno, y le dije que lo haga, lo dejé y la verdad que sí, a mí me encanta cómo quedó. Entonces esta es la parte como del pasillo, que en sí casi que todo el muro ese es pasillo, solo que en una parte está bien contenido, en otra es circulación, pero dentro de la parte del comedor, después hacia el fondo pertenece al estudio. Ahí está un poco, esto ya sería desde el patio, este murito que se ve abajo, el ladrillo visto, es en sí el antepecho de la ventana de uno de los dormitorios. Acá desde el comedor, ese hueco que queda es la ventana que sobresale. Este volumen empieza baño, los 2 dormitorios, después el estudio, que es la parte del ala íntima de la casa que sigue la paralela de la colectora, mientras que esta
es paralela a la calle interna. Y acá este triangulito que se arma es donde está el asador, una bajada técnica, el tanque de agua, incluso le hice un dibujo como para meter una biblioteca medio embutida entre los muros que yo he visto. Y hacia el patio, bueno, es todo ladrillo visto rasado con una traba normal y esta estructura, estos pórticos de hormigón armado que son los que pasan y de los que cuelgan la galería. Ahí está un poco, bueno, en detalle. La ventana con la reja. Esa reja la resistí un poco, yo lo hubiese dejado por ahí más vidriado, sin nada, más limpio, pero bueno, estaban medio, lo querían cerrar. Ahí está desde adentro, esta ventana tiene 2x2. Un poco el pasillo ahí con una lucera, la estructura de la losa son viguetas premoldeadas, se dejó el último tramo sin poner el bloque y ahí el remate hacia la ventana que sobresale. Esto es el ingreso a una de las piezas. Ahí está la misma situación, pero en obra. Ahí están cargando. Este muro es portante, entonces tiene una serie de encadenados, ahí estaban cargándolo. Y ahí en detalle como el juego de la textura lograda. Esta sí es la sin planificar, es decir, está en manos del ayudante del pirquero. Y bueno, y estas son las sombras de las viguetas a cada 50 centímetros que van marcando el ritmo estructural. Y este es el esquema del patio, que cambia la lógica, ¿no? La otra sí, por ahí trabaja de una forma más estereotómica, más pesada, más densa, y acá al revés, más con línea, más abierto, más tectónica. Es todo los pórticos estos de hormigón armado, la viga tipo cinta que va recorriendo la casa, y en 3 puntos se recupera la lógica de muro del frente y se lo vuelve a hacer en el fondo. Esta es la parte de la cocina, esta es la parte del asador que sobresale y esta es la curvita y esa particularidad que es donde cambia la dirección de la casa para esquivar el árbol que estaba. Así, ahí estaría desde el patio. Todos los dormitorios abren al noroeste. Este último es el estudio y acá está el asador y bueno, acá atrás quedaría el comedor. Ahora esta foto tiene un par de años y ahora el árbol es como que fue agarrando más la pérgola y yo les decía que saquen la pérgola y no, acharon el árbol. Entonces el árbol está acá, a esta altura, y la pérgola, la verdad que no tiene mucho, no es muy linda, es una pérgola normal nomás. Pero bueno, al principio servía, después hubo que haber dejado, tendría que haber insistido un poco más, me parece, para dejar que el árbol vaya protegiendo y definiendo ese espacio. Ahí está un poco en detalle con ese tramito de muro que es de la misma manera que el del frente. Un poco los dibujos iniciales, donde ya se veía esta idea de ir apoyándome en toda la línea de edificación y de la manera que pueda abrirme hacia el patio, de costado en la parte del pasillo, la lucera. Y bueno, esta creo que la última imagen que muestra como esas dos lógicas presentes en la casa. Esta trabajada más con línea, de manera tectónica, más prolija, un poco como una imagen más industrializada, y que son estos pórticos de hormigón armado, y al fondo todo el muro con los quiebres y la forma que va teniendo hacia la calle. Cocina, 3 metros, comedor, 3 metros, y acá vuelve la misma modulación, solo que
responde a otra línea, está torcido. Bueno, y este es el ingreso. Ahí. Cómo terminó quedando, con las piedras al principio cada 50 centímetros, acá está más claro. Después un poco más repartido, terminan estando arriba como cada 2 metros y se nota cómo se van enderezando los ladrillos. Y esta es la última, que la dejé para el último porque tiene un poco de las dos obras. Tiene una parte artesanal, así de hormigón ciclopio, hecho con las piedras dentro vistas del encofrado, que la hice con el mismo pirquero que hice la otra casa. Y después toda una parte más abierta, más liviana, metálica, también con una resolución bastante low tech como artesanal, pero bueno, que permite ir abriendo y moviendo la casa. Esta es en Los Reartes. Ahí está. Bueno, se llama Casa Lelis. Lelis es mi tía abuela, y para la hija de ella, que le había gustado la otra casa, que era la de mi mamá, pero ella es de acá de Santa Fe de San Jorge, quería que la casa sea así rústica, pero la casa de ella donde vive es de ladrillo visto y todo techo de madera, color madera natural, así que bueno, quería que genere por ahí lo mismo, pero desde otra materialidad. Así que bueno, decidí eso, en vez de ladrillo que sea de hormigón, también con las piedras por dentro, y todo lo que es madera, metálico y liviano, sea lo que sea, se pintó de blanco. Esta casa, el terreno es de 10 metros de ancho, 10 por 30, y tiene un retiro a cada lado del 10%, o sea, de 1 metro, y después la ordenanza del pueblo dice que, esto en Los Reartes, que Valle Calamuchita, que 3/4 de la casa tienen que ser con techo inclinado. Entonces, de estos 8 metros construidos, los primeros 2 es con techo plano, que es donde aloje toda la cocina, los servicios, el baño, el asado. Y los otros 6, mitad interior, mitad exterior, que la parte social es la que tiene el techo inclinado. Ahí está la planta, lo que está pintado en negro es lo del sur. El norte está para arriba. Entonces ahí se ve cómo está ordenada: 2 metros de servicio, 3 de estar comedor, 3 de cochera galería. En el otro sentido está modulada cada 4 metros, los primeros 4 de cocina y comedor, los segundos 4 de baño, ahí tiene una parte de salamandra para el tele, esto es el estar, y el resto de la cochera. Y los últimos 4 tienen la escalera que lleva a la planta alta, el asador, un bañito de servicio, y acá se define la L de cochera, galería, que en sí esto se puede abrir y cerrar completamente. Generalmente está cerrada la casa porque la tienen para ir los fines de semana, la cierran, por ahí la alquilan en el verano, y bueno, ahí es cuando se abre, cuando se usa. Si no, la casa se presenta como de una manera bastante sintética, abstracta, todo un galpón blanco. Un poco las vistas, ¿no? Lo que está en negro es lo de hormigón, lo que está en blanco es lo de madera o madera y metal. Y ahí está la situación del pueblo de Los Reartes, donde todas las construcciones tienen su parte de techo inclinado, todas trabajan con estructura de madera, y alguna parte de mampostería o de piedra, que es el interior. De hecho, esta casita de la esquina es casi igual a esta, solo que bueno, esta es blanca, se abre y se cierra, pero es prácticamente lo mismo. Esto acá al lado es un complejito comercial, que
es este. Ahí se ve cómo es la tecnología usada en el pueblo. Estructura de madera, techo de chapa. Este muro tiene en algunas partes unas piedras incrustadas. Bueno, es lo que intenté hacer en la obra para que esté en armonía con el resto del paisaje del pueblo. Y ahí está la maqueta donde están estas dos lógicas. La que da al sur, que es toda cerrada de hormigón, más pesada, y la que da al norte, que se puede abrir completamente. Un poco esto desde el frente, desde la llegada, cómo se empezaba a ver ya en obra. Levantando esto habremos estado 5 o 6 meses y la parte de hormigón se iba haciendo de a dos, es hormigón ciclópeo, se iba haciendo como de a dos hiladas de tabla de 20 centímetros de alto, entonces se hacían 40 centímetros, ahí se le mandaban un par de piedras. Para esta vez tampoco dispuse las caras que tenían piedras y las que no, pero después cuántas y dónde lo decidió el pirquero. También era la otra obra en Córdoba, la otra iba todos los días, en cambio esta que era en la sierra iba un par de veces por semana. No es que le podía hacer un seguimiento y ponerme tan quisquilloso en cómo quería que fueran las piedras, así que bueno, era el mismo chico con el que había hecho la obra anterior y lo dejé en manos de él. Estas son piedras, las del frente son blancas, micosa blanca, y la del fondo son piedras grises de campo, se llaman. Bueno, y la estructura metálica después rapidísimo en relación a esto. Ahí está la modulación que venía hablando. La primera parte de cocina, 4 metros, baño, otros 4 metros, y la parte del fondo, asador, escalera, los últimos 4. Ahí está desde el frente cómo es la relación entre este espacio intermedio que se puede abrir, cerrar completamente, con la casa hacia la izquierda y con el pueblo hacia la derecha. Un poco cómo se iba construyendo. La casa tiene esta particularidad que son en la parte de hormigón, le hice 2 huecos así con una forma medio irregular, facetada, como un poco tomándola de alguna de las piedras que después la fui modificando, pero esta del fondo es para una terracita a la que se sale desde los dormitorios, y la de adelante es la ventana de la cocina, que es la única ventana que tiene la fachada de la casa. Acá están las dos. Esta es la ventana de la cocina, esta es la terracita que abre el patio, y esta le pusimos un vidrio tipo espejado, o sea, después cuando se prenden las luces, sí se llega a ver algo adentro, pero en sí todo el tiempo refleja que está bueno, porque la calle es bastante movida, entonces ahí se va viendo, depende desde donde se vea, se ve lo que hay al frente, algún comercio, los árboles. Y esta es la otra que da por ahí como un espacio de salida, como para salir a fumar, si están ahí arriba, salir un ratito afuera sin tener que bajar. Creo que el uso que tiene está bueno y no era algo que hayamos tenido pensado tanto de entrada. Y además desde acá se accede como al tanque de agua, y arriba están los equipos de aire, entonces es un paso bastante técnico también. Ahí está cómo iban haciendo la ventana interior. Ahí el resultado. Esto que pasa es la ventilación del asador. Y acá se ve un poco la relación con el entrepiso. Y bueno, toda la casa, después en la foto más adelante se nota, pero tiene una rajita de separación entre lo que es estructura metálica, techo, y lo que es hormigón, que tiene como 30 centímetros. Así que bueno, es esa rajita de ahí, que acá como son 2 situaciones exteriores o intermedias, está abierta, pero después en el resto de la casa está vidriada.
Y bueno, ahí la fachada que da al patio, que está, creo, es donde más claro está esa modulación de 2 metros, que en realidad es un cuarto de la casa con techo plano, y los otros 3 cuartos, mitad y mitad, 3 y 3 metros con techo inclinado que se pueden abrir o cerrar completamente. Estos son un dormitorio privado y un entrepiso abierto, pero que en sí lo usan como dormitorio también. Y acá se llega a ver al lado como las construcciones, el complejito vecino usa la misma tecnología, el mismo sistema constructivo. Ahí está la casa cerrada, abierta. Bueno, así es como está casi siempre. Un poco la cochera, que es el ingreso, ¿no? La casa no tiene una puerta principal de ingreso, sino que se entra por el portón de la cochera y ahí se abre la puerta de ventana. Y bueno, esto es una situación que se termina dando, bastante seguido, por ahí si se falsea alguna de las trabitas o hay viento, bueno, terminan estando todos bien dispuestos de cualquier manera estos postigones que para mí le dan un toque que me gusta, porque es un poco una mezcla de que está contenido, deja que pase la luz, deja que corra el viento, pero no estás ni del todo abierto ni del todo cerrado. Esta situación que se da acá en las fotos de semiabierto me parece que está buena. Y este es el muro del dormitorio. Ahí está un poco del costado, que es raro porque abre al norte, pero en realidad abre al vecino, es 1 metro nomás. Pero bueno, todo acá, la primera mitad de este lote, es como el que en sí siempre está seco, pero es el desagüe natural desde la ruta, ¿no? Como 4 cuadras, 5 cuando llueve baja el agua por ahí. Entonces no se puede edificar en esta primera mitad, así que siempre va a estar así. Así que, bueno, fue un poco jugado, pero la decisión fue abrirnos al vecino esperando que nunca hagan nada en esa primera parte. Pero bueno, es el norte, es la parte con más luz de toda la casa. Ahí está lo mismo, pero durante la obra. Un poco cómo iban trabajando por dentro. Esto es para mostrar que cuando todavía no estaban las puertas, ventanas, se veía más esa intención de que toda la planta baja fuera un único espacio. Después, bueno, la modulación y la apertura condiciona un poco el uso. Un poco de la bitácora, de la parte de instalación eléctrica, cómo iba lo que quedaba visto, y el interior, donde están las dos partes o las dos lógicas de la casa. La liviana, que es de estructura metálica y madera, suspendida por esta rajita de 30 centímetros, y la otra más pesada, más trabajada, como si fuese una gran piedra por ahí socavada, con una escala bien bajita. Acá le di lo mínimo, este paso tiene 2 metros y adentro tiene 2,20 metros después de la viga. Hacia el fondo, la escalera, que es donde se invierten un poco las dos lógicas, ¿no? Porque esto sobresale, estaba re jugado el espacio, así que en un momento decidí, bueno, estaba re avanzada la obra, y ahí decidí, bueno, invado la mitad con los primeros escalones, llevé una forma que ahí pueden poner unos almohadoncitos, unas plantas, se arma como una tipo gradita que hace los primeros escalones para empezar a subir la escalera. Se logró meter acá abajo un espacio de guardado grande. Cuando alquilan la casa, por ahí mandan las cosas ahí. Y bueno, el resto de la escalera es de chapa plegada, suspendida, que está murada al muro de hormigón, pero bueno, es donde me pareció que estaba bueno cerrar con esta imagen, porque es donde se invierten las dos lógicas, ¿no? Hacia la parte abierta invade todo
bloque de hormigón como si fuese parte del suelo que se va quebrando, y acá del otro lado, que es la parte más contenida, más apretada, más pesada, ¿no? Con los muros de losa de hormigón, bueno, cómo está flotando, suspendida la escalera en su tramo metálico. Ahí cómo empezó. Y la última foto, que muestra todo lo que vine hablando. La escala bajita, la escala de la torre, la modulación, la apertura regulada, que desde el patio se ve hasta la calle. Donde hay piedras, donde no, los huecos. La altura también bastante justa en planta alta. Bueno, esta es la última foto de la casa de los Rearte. Bueno. Muchas gracias, hermosas. No sé, no importa. Te presento a Germán. Germán Müller es arquitecto graduado en 2010 por la FADU UNL de Santa Fe, máster en diseño arquitectónico por la ETSAUN en 2016, al cual accedió a partir de ganar la beca FAPID de Rosario en 2015. Actualmente se desempeña como jefe de trabajos prácticos en el taller de proyecto arquitectónico 1, 2, 3 y 4 de la Cátedra de Mendiondo, en la FADU UNL. Desde el año 2011 desarrolla su actividad profesional en la ciudad de Santa Fe. Hasta 2019 colaboró como arquitecto en la Subsecretaría de Obras de Arquitectura en la Municipalidad de Santa Fe en el desarrollo de proyectos y obras públicas que han recibido premios nacionales e internacionales. Entre los años 2019 y 2022 fue coordinador de Patrimonio Urbano de la ciudad de Santa Fe. Desde el 2016 forma parte del estudio Atelier Atlántico junto a Mario Galeana Liras, con el que desarrolla su práctica profesional alrededor de la geografía española y argentina. Bien, escuchamos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por organizar esto. Intentaré ser breve. Bueno, gracias al colegio, venir a Rosario es siempre emotivo para mí porque mi padre nació acá, mi padre y mi madre se conocieron acá estudiando, así que tengo un poco de Rosario dentro mío. El estudio se da en estas dos sedes que surge a partir de una colaboración, de irme a estudiar a España y conocer a mi socio, trabajamos juntos en un estudio allá. Y bueno, luego de unos años de trabajar en ese estudio decidimos, como nos volvimos con Ceci para acá y decidimos emprender esto que era hacer algo a distancia, que en ese momento era medio difícil, pero luego la pandemia, bueno, que nos acostumbramos al Zoom y a la virtualidad más, se da más fluido que antes, pero bueno, tiene esa oportunidad, pero también esa complejidad de intentar ser un estudio tradicional o un formato de taller, no perder lo analógico dentro de la virtualidad, ¿no? Intentar seguir trabajando en maquetas y en dibujos en la búsqueda de las ideas. También nadie hace nada solo, decimos, o sea, todo esto, bueno, lo que leyeron ahora me formó también como profesional, haber colaborado en equipos, ahí están algunos de los que trabajaban conmigo en la municipalidad, y hasta los mismos albañiles que contaba, bueno, Valen también, de que toman decisiones en la obra, son parte del proceso importante para que nuestros proyectos salgan adelante, ¿no? También ambos damos clases en la facultad, eso creo que también nos alimenta mucho como estudio. Yo en la UNL de Santa Fe y Mario en la UNAP de Pamplona. Y ahí saco un poco de la exposición que hice para mi cargo de JTP, que era un poco de qué le podemos enseñar a los chicos, a los estudiantes, hoy que parece que todas las respuestas están dadas, ¿no? Con la IA. Entonces yo decía que lo que tenemos que enseñar es hacerse las preguntas, ¿no? Que es un poco lo que dice, obviamente no lo inventé yo, sino que lo saqué del libro de Sumter.
Y bueno, y le mostramos de este dibujo, ¿no? ¿Qué está haciendo Álvaro Sisa ahí? ¿Está dibujando? No, está pensando y está tomando decisiones. Y se pone a dibujar quizás sin saber hacia dónde va, pero esa conexión de mano y mente concentrado en la búsqueda de respuestas, la vemos como algo que intentamos potenciar en el taller. Este era un poco el título de esa exposición, de las preguntas a hacerse antes de hacer. Y bueno, intenté linkearlo un poco con el escrito que hicieron los chicos también, de que le da introducción a este ciclo que es decisiones. Entonces, bueno, intenté linkear esas dos cosas. Esas preguntas, bueno, dice Frampton que lo construido llega a ser a partir de estas tres variables, de la topología, la tipología y la tectónica, y lo toma después de Desplaces en su libro, la arquitectura como hecho construido, ¿no? Entonces esas preguntas serían en el sitio dónde tengo que intervenir, el programa, qué tengo que hacer y cómo lo hago con la técnica. Pasándolo un poco al ciclo serían decisiones frente al lugar, frente al programa y frente a la técnica y a los recursos. También esas tres preguntas yo le agregué en esa conferencia que es muy importante en la arquitectura y intentamos también inculcarlo, que somos una disciplina milenaria y que necesariamente tiene que aprender de lo que se hizo antes. Así como los músicos escuchan música para hacer su música, los arquitectos tienen que ver, visitar o estudiar arquitectura para hacer arquitectura, porque a veces en las universidades llegan con el mensaje quizá erróneo de que tienen que inventar algo o innovar o ser creativos y sin ver todo lo que se hizo antes. Y eso también, después de eso fuimos a Nantes con un intercambio de la facultad y encontré esto que me pareció maravilloso. Fuimos a Saint-Malo, que es un puerto ahí del norte de Francia, y encontré esta piscina que, buscando la historia, es un lugar que sube y baja mucho la marea. Entonces el dueño de este balneario necesitaba contener el agua del mar para que no se le vayan los bañistas. Y nada, y la linkeé instantáneamente con la piscina de Sisa, ¿no? Dije, ¿este tipo lo habrá visto esto para hacer su obra o fue algo que estaba ahí en el subconsciente, ¿no? Él habla ahí también de eso. El arquitecto trabaja manipulando la memoria conscientemente a veces y casi siempre subconscientemente, ¿no? Tener todo ese bagaje, toda esa información de arquitectura en la cabeza, no solo la arquitectura académica, sino también las obras anónimas o de los constructores anónimos como materia de proyecto. Por eso nosotros decimos que pensamos y construimos a partir de atmósferas y arquitecturas memorizadas, percibidas o experimentadas, ¿no? Aquellas que estudiamos extensivamente, aquellas que visitamos o aquellas que aprendemos haciendo y aprender también de los hechos construidos de los arquitectos, de la arquitectura sin arquitectos. Y bueno, todo esto fue un proceso también que nos sirve para repensar lo que hacemos, ¿no? Por eso, a pesar de que casi siempre hay un formato de charla armado, intentamos darle una búsqueda con lo que propone el ciclo. Entonces intenté hacer como un decálogo ahí de cuáles son las decisiones que tomamos siempre inconscientemente. No es que decimos, no, hay que mirar antes de dibujar, pero creo que logra sintetizar, tampoco es algo que lo publicaría ni nada, porque fue algo muy, muy impulsivo, pero creo que resume un poco de dónde salen las decisiones que tomamos como estudio. Observar antes de intervenir, descubrir lo esencial, intentar eliminar lo superfluo, trabajar con la realidad como materia de proyecto y no como un obstáculo, manipular la materia, transformar las restricciones en oportunidades, construir el orden mediante reglas simples, evidenciar cómo están hechas las cosas, aprender de la historia para actuar en el presente, diseñar desde el conocimiento constructivo y entender la arquitectura como una práctica cultural. También tenemos dentro de nuestra mochila ahí la tesis doctoral de Mario, que habla un poco de las estrategias de la materia, de cómo cada material tiene sus lógicas de conformación, transformación, construcción,
y eso puede dar estrategias para proyectar. Así que bueno, un poco lo que armé fue tres obras. La primera de metal, la segunda de ladrillo y la tercera de hormigón. Y bueno, esta primera casa en el aire, si se quiere, un poco muy parecida a lo que mostró Valen, de cómo ocupan en nuestras ciudades el espacio aéreo que a veces tienen estos barrios suburbanos. Esto es el caso de una familia, una pareja de jóvenes amigos que le habíamos hecho con Fede una casa en Fede Cairoli, en un Procrear, en un barrio suburbano como si fuera Funes de Santa Fe, y después de unos años deciden volver a la ciudad porque se hace impracticable el día a día, ¿no? Un poco el proceso que está pasando. Todos aquellos que se fueron a los suburbios se transforman en choferes de sus hijos cuando tienen hijos y deciden volverse a los barrios, y bueno, eso está bueno, me parece. Entonces, un poco como volver a rehabilitar la ciudad y no que se siga expandiendo, que es lo que pasó un poco con el Procrear. Entonces, bueno, había que construir ahí, o sea, arriba de la casa de la hermana, heredaron la hermana y él esta casa, y a él vivía, pero tenía como este estudio acá arriba, y quería hacerse la casa arriba de la hermana, molestando lo menos posible a la hermana, ¿no? Y nosotros menos aún. Así que bueno, un poco tener en ese subconsciente un poco de estas obras ingenieriles anónimas de cómo salvar una gran luz sin apoyos, a veces sumando material o a veces tensando o colgando, o a veces haciendo vías de filigrana. Bueno, fue todo el proceso ahí de cómo hacer una casa montada sin tocar la casa de abajo. Recién que vine pintaron los puentes de blanco. Esta es la autopista Rosario-Santa Fe, ¿no? Los pintaron de blanco. Qué aburrido. Y bueno, también esto, ¿no? Las casas puente o los edificios puente que hemos estudiado en la facultad, teniéndola ahí. Entonces, como que la oportunidad de apoyo estaba en estos dos patios delantero y trasero de 2,40 metros, creo que era. Entonces había que diseñar como un sistema de patas que se meta y transformar un nuevo suelo que no toque el techo actual, porque yo había tenido una mala experiencia en eso, de apoyarse sobre los muros de 15 de la casa de abajo, sacando el techo, justo de ese día llueve seguro, la casa no sabe qué cimientos tiene, entonces por más que el cliente te tira a ahorrar plata, hay que ponerse un poco firme, ¿no? A veces, y decirle, no, yo eso no lo voy a hacer porque no sabemos qué cimientos tiene esa casa. Entonces, bueno, hicimos una nueva fundación. Entonces, casi como una infraestructura doméstica, ¿no? Como un puente que para habitar en ese espacio aéreo. Encima es un interno que está casi en el centro de la manzana. Así que aparecía ahí como un bicho en el aire divertido. Así que bueno, utilizamos ahí un poco las técnicas de transformación de esta materia, que es plegar y lograr a través de un entramado la multiplicación y desaparición de los elementos. Casi que hay que diseñar el proceso en estos casos, ¿no? Diseñar cómo se va a construir antes de ponerse a diseñar detalles. Entonces ahí fue importante también saber que no contábamos con una ingeniería, que no podíamos llamar una empresa de ingeniería, no sé, Sinter, ahí de Santa Fe, que no haga la casa. Había que hacerlo con los pirqueros, los metaleros que tenemos, que son los nuestros. Nosotros construimos y administramos las obras, así que son low tech, como decís vos. Hay que resolverlo con eso. Un poco eso son todas las capas de lo que se insertó en el espacio que había del suelo y en el espacio aéreo que había del aire. Él necesitaba básicamente un espacio social, o sea, toda esta tira era la tira social y él iba a dormir bueno, el que está a la izquierda es el sector íntimo, donde iba a dormir y tiene su estudio de fotografía porque es fotógrafo, y el otro era como el lugar de asados, llegada a la casa, cocina, comedor, un bañito y un paticito atrás. Bueno, eso es lo mismo, las plantas, no les voy a contar.
Ese es un poco el corte constructivo de cómo se inserta la vivienda ahí en el aire. Todo fue pensado con estructura metálica liviana, con un sistema de una empresa que tenemos de construcción modular, que luego voy a contar, y la escalera se mete como en el patio de acceso ese que existía. O sea, bueno, el proceso fue bastante divertido también, ir encontrándose todas estas sorpresas y fotos que iban saliendo de la obra, de poner los pies derechos, que salgan las columnas, que aparezcan ahí entre lo existente y demás. Bueno, tenemos esta empresa nosotros que no íbamos a comprar los perfiles IPN o W, porque es un lote interno que tenés como 40 metros para llegar al lote por un pasillito de 1 metro. Entonces usamos este sistema que hacemos nosotros de cortado CNC y plegado de chapas y conformación de las vigas, que las fabricamos a medida, sería sumando capas y soldando entre capa y capa. Bueno, conseguí que el ingeniero me dé bola también con eso, de que se salga del sistema del CIPECAD y de una viga W. Y bueno, lo fuimos montando así, llegaban en partes de 3 metros de largo y se iban soldando y montando ahí en el sitio, pisando sobre el techo existente. Una vez que estaban las vigas se montaba el suelo y luego de eso se iba rompiendo a veces o cerrando algunos sectores. Ahí está la casa terminada en el centro de Manzana. Ahí el tema del color también fue decidido conjunto con el cliente también de cómo él le va a meter mucho verde. Él quería que sea con unos jardines verdes en el centro, usar el rojo ahí como complementario y el color antióxido natural nomás que se usa para las estructuras metálicas nos pareció que estaba bien. Así que, y justo ahí Fede se estaba haciendo su ranchito ahí en Rincón, que es del mismo antióxido, así que le copié. No sé si lo conoces. ¿Fuiste? Bien. Bueno, esas son las fotos finales. Falta todavía que crezca todo el verde y tenemos que ir a hacer nuevas fotos, pero esas fueron como las de la inauguración. En algunos lados aparecen las continuidades de los muros de abajo, se transforman en muros de bloques de cerámico, pero son los mismos de abajo que se levantan para evitar visuales alinderos. Y la escalera es la misma recauchutada y pintada, la misma que había en la casa original. Y bueno, la idea acá es que crezca sobre esa pérgola toda enredadera y que se vaya tomando forma de hogar la casa, ¿no? Uno cuando va a hacer las fotos a veces le falta vida a las casas, ¿sí? Entonces hay que dejar a veces que la tomen, además cuando son clientes que se copan y que le meten ganas también a la jardinería y a eso. Bueno, esos son Emi y la Clary ahí tomando unos mates en la terraza. Adentro se revestió todo con este fenólico teñido como oscuro para que sea como una caja oscura ahí adentro de tanta luz que en ese centro de Manzana se invade mucho de luz. Ese es el patio del gato. Está durmiendo la siesta ahí en el caso. Sí, pero es increíble. Y de ahí mira todo el vecindario, el loco. Mira para abajo, para atrás. Pero como un patio de invierno, decíamos también. Bueno, y la siguiente es una casa, esta está en España, bodega en realidad le dicen ellos a los quinchos para comer asado, donde se juntan a comer, a reunirse, a tener eventos familiares. Entonces, bueno, esta casa está en Logroño. Logroño, el territorio en realidad no está en Logroño, perdón, está en la provincia de La Rioja. Logroño está sobre el río Ebro, que es este, y estos son los 7 valles que salen y abastecen ese río. Bueno, en uno de estos valles se ubica Bañares, que es un pueblo muy chiquito que se da esta lógica de la gente que vive en la ciudad en España tiene como su casa de fin de semana en los pueblitos, que es donde ya casi nadie vive o vive poca gente, y se van ahí los fines de semana a pasar el porque está todo cerca y bien conectado. Entonces tiene esta mezcla entre arrabal medieval y territorio agrícola, que bueno, se ve un poco en la formación de la planta, ¿no? Casi un camino que se habita en ese centro y se abastece de todo el territorio agrícola circundante. Todas las casas tienen su patio, su huerta, su aljibe y tiene esa conexión con lo rural muy arraigada.
que es un poco lo que hace este esquema, ¿no? En cada casa tiene un patio y un pozo de agua. Esta obra está a la vuelta del patio para Elena, que es otra obra que hicimos ahí, que es para la mujer de Mario, está ahí a la vuelta. Entonces ya conocíamos el pueblo y ya teníamos un poco de toda esta imagen de estas construcciones totalmente utilitarias de lo agrario, ¿no? Para secar el trigo, para guardar los animales, y en estas zonas el recurso que más se usaba era el ladrillo. Y acá el ladrillo se usa hiladas de tizón o corridas y cada tanto una hilada de soga sería. Siempre me equivoco, tizón o soga, pero bueno, una así y otra así, para que respire. Es como edificios que respiraban a través de usar el material con la inteligencia, ¿no? De que el mismo ladrillo que pones así, lo pones así, como tiene los agujeritos, permite que todo esté ventilado y se seque los cereales. Las preexistencias eran esto, no mucho más que esto, así que no había nada, el quincho o bodega era para esta casa que está lindera, o sea que había que intervenir, y este era el acceso a la casa original, había que intervenir como en esta lonja de terreno. Acá como utilizamos lógica del ladrillo y de la madera para conformar con el ladrillo todo lo que son cerramiento y estructura, y la madera con lo que es la techumbre. Estos son un poco de croquis de búsqueda, ¿no? del espacio y de la técnica, del clima y demás. Las estrategias básicamente son del estado actual, es como definir una fachada hacia patio que continúe la fachada original de la casa, que es esa, y luego vaciar, a partir de llenar el sector donde iría la nueva construcción, encontrar los vacíos espaciales y luego conformar los muros. En este proyecto, como en uno último que hicimos también en Santa Fe, estábamos muy obsesionados con esto de construir a partir de un elemento, a partir de un ladrillo, empezar a multiplicarlo y ir trabándolo para conformar el proyecto, ¿no? A partir de modularlo, a partir de un elemento. Eso también no solo se hace en planimetría, sino que hay que ir corroborándolo en obra, ¿no? Creo que hasta que no tenés como, no sé, 30 años de profesión, la obra todavía te sorprende, y yo siempre intento dejar decisiones para la obra, porque creo que no tenemos quizá la experiencia de poder imaginar todo lo que va a pasar en la obra, lo va ganando con el tiempo, ¿no? Cuando uno es más, ha construido, no sé, 30 obras, 40. Entonces dejo espacio para la sorpresa y para la toma de decisiones, o dejamos en la obra. En España es más difícil porque vas con constructoras y todo sale plata. Acá como lo maneja más uno, es más, como va tomando decisiones, somos más improvisados los argentinos. Bueno, la obra pública sería imposible también, así que en la obra local, esa es un poco la planta y la conformación del patio. Sobre calle están todos el acceso y la parte húmeda, el sector social y una galería típica como si fuera cualquier casa argentina también. Eso es algo sin frontera, ¿no? La galería y el patio. Así que ahí, bueno, un poco el trabajo del ladrillo buscaba, es también un poco un gran trabajo ahí de Mario, de convencer a los clientes también de que uno, o bueno, lo que mostraba Valentín, de que vos le decía a alguien que va a poner los ladrillos todo torcido en su casa, te tiene que creer, o le tenés que decir que lo vamos a hacer de ladrillo que se usa para revocarlo, ¿no? Como acá. El bloque cerámico se usa es lo más barato para después aplicarle un revoque. Entonces, y que trabado de esta forma, y que lo vamos a poner al revés, y que etcétera, etcétera. Eso también hay que aprenderlo, ¿no? A uno contar y
y poder decirlo y después cumplir, ¿no? con la expectativa que tiene y no morir en el intento. Porque me acuerdo, render anteriores eran de ladrillo común, se probó de piedra, se probó de otras cosas. Básicamente es eso lo que dijimos, lo que sale del suelo es parte de la tierra y es ese bloque cerámico de cerámica de ahí del Ebro, ¿no? Los romanos cuando llegaron ahí fue una zona de mucha extracción de arcilla porque hay muy buena arcilla y del Ebro salían al Mediterráneo, ¿no? Y lo que es parte del cielo o del aire está resuelto en madera. Un poco el lucernario, además de meter luz, busca ventilar esos espacios y pensar un poco en la construcción de un mejor hábitat a través de recursos mínimos para controlar el clima, ¿no? Intentar que haya la menor climatización digital o electrónica posible. Es un poco el corte de la cubierta, que a pesar de caer hacia el sur, que es la mejor luz, se quiebra para meter la luz del sur, pero casi en la justa medida, ¿no? Que no invada el espacio, y la galería abre al norte por un tema de ubicación del lote, ¿no? Esa es otra foto, y esa es un poco cómo quedó, cómo se aparece esto en el pueblo, ¿no? Que creo que son las fotos que más nos gustan también, que parece que es parte de, no sé, se emparenta con esa construcción que está allá, es como que siempre estuvo ahí, ¿no? Y hay una frase ahí muy linda de Sumter que habla también de cuando uno tira una piedra al agua, que la arena se arremolina, se genera una perturbación ahí que es la obra, y una vez que la piedra se acomodó, el estanque vuelve a ser el mismo y todo queda como en armonía. Eso está bueno, que nos parece que pase cuando uno inserta estas obras en estos contextos más históricos aún que el argentino, ¿no? Y la última obra es también quería mostrar una obra pública, está en un concurso nacional que ganamos en el año 2018. Hubo un jurado acá rosarino, creo, el alemán Beltramone, estuvo, y hizo todo el cuerpo de jurado una crítica muy linda también, así que bueno. Y creo que había salido segundo el de Marinaro y había un par también de locales ahí. Bueno, ese concurso se planteaba como que se cumplían 50 años del túnel subfluvial y querían hacer un museo y unos auditorios para tener y mostrar esta obra que conectó dos orillas, un poco estos dos territorios que acá pasa exactamente lo contrario, ¿no? Las barrancas del río Paraná allá están del lado de Entre Ríos, y todo el valle de inundación del río Paraná es del lado de Santa Fe, ¿no? Esta diferencia de cómo el río entra en contacto con el suelo que es tan fuerte. Y a la altura de Coronda, más o menos, cambia. Y la barranca se viene del lado de Rosario y del lado de Entre Ríos se va al valle de inundación. Que está buenísimo eso. Y bueno, acá el túnel fue como una proeza de la técnica en ese momento, de hacer esa obra de ingeniería, y bueno, y ellos son muy orgullosos de eso, y bueno, el concurso casi que quería mostrar eso, y además, bueno, que además nos metíamos a proyectar cerca de los edificios que hizo Mario Roberto Álvarez, ¿no? Tanto las cabinas de peaje como las ventilaciones, y no sé si los accesos también. La empresa holandesa, creo que fue que hizo la obra, contrató a Mario Roberto Álvarez para que los diseñe, y son unos edificios hermosos, si tienen la oportunidad de ir a verlos. Entonces, bueno, en el sitio, fuimos a la visita de sitio y encontramos como el concurso planteaba que había que intervenir acá atrás, ¿no? Y desde el principio pensamos que uno viene por acá por la ruta y, o sea, ibas a hacer un concurso que no iba a haber nadie. Y después también cuando fuimos descubrimos estas cotas de nivel, de cómo se hizo un refulado y como que el terreno cae hacia los dos lados. Entonces encontramos en esos cambios de nivel
oportunidad para implantar los edificios y además coincidía con la ubicación de unos pinos existentes. Y eso nos permitía un poco también dejar en el podium central el edificio de Mario Roberto Álvarez, que es este. Un poco también mirando las fotos históricas nos impregnamos un poco de esa atmósfera del hormigón y de la luz que lograban. Esa es creo que no sé si la inauguración o algún aniversario que se juntaron a comer todo abajo de la estación de peaje. Esa es la estación de peaje. Están todos ahí haciendo un gran asado. Y bueno, las referencias también en este caso un poco del lado del arte, de cómo implantar estas marcas en el territorio y evidenciar lo que quizás no es evidente de la curvatura o la topografía del lugar. También referencias inconscientes que teníamos quizás de estas vigas o los sistemas premoldeados y sus posibilidades en este edificio de FISAC. Y en ese momento también estaban construyendo este edificio unos colegas y amigos en La Coruña, que bueno, veíamos esto de cómo llegaban las vigas en camiones y se izaban y flasheábamos con esa idea de montar un edificio de esa escala. Entonces, bueno, estuvimos buscando sobre eso además pensábamos un poco eso, ¿no? Si en los años 50 el hormigón in situ vino a resolver todo esto, ahora la técnica del premoldeado postensado sería la técnica de hoy para resolver estos edificios. Y bueno, y también el programa como estrategia, ¿no? Ahí empezamos a dividir el edificio en dos, buscando que cuando uno venga andando en el coche o en el bus y metiéndose acá, empiece a ver el edificio y no te quede allá atrás de las estaciones de peaje. Entonces, bueno, la jugada del concurso, y que salió bien y que a veces puede salir mal, fue casi poner un edificio que es este en un lugar que las bases en realidad decían que tenía que estar acá atrás. Entonces, separar el edificio en dos, porque además pedían que sea como un parque. Entonces, la forma que encontramos de darle sentido de parque a esto es trabajar con dos edificios, uno que sea como una puerta al parque y otro le pusimos como el umbral, un umbral hacia el río Paraná. Entonces, con la puerta y el umbral fue un poco también que convencimos al jurado de que era posible y de que se podía, a partir de ese gris que tenían las bases en ese punto. Los edificios se ubican ahí, este es el de Mario Roberto, y los nuestros como que se encajan en el borde, en el límite de la topografía, incrustando estos planos de hormigón y dejando casi pasar el programa por el centro. La lógica del hormigón es esta, ¿no? Es algo líquido o fluido que toma su forma a partir del molde en el cual se lo vuelca. El primer edificio es muy simple porque es un museíto que tiene los baños al medio y dos muros que se desfasan y se hincan. Uno queda enterrado a la mitad y el otro por la pendiente del terreno ya sale directamente del suelo, y eso permite empotrar las vigas de este lado y apoyarlas de este lado para meter la iluminación del oeste. Ahí buscábamos que sea un edificio oscuro casi todo el día porque era un museo, y al atardecer que suceda eso de que el sol traspase esas vigas e invada un poco de luz el espacio. Y obviamente en Argentina este es el edificio que se construyó y el otro no se construyó nunca y no creo que se construya. Seguiré peleando cada tanto, pero bueno, este es el segundo edificio que era el más grande, que daría final al recorrido y tenía como un auditorio donde ellos dan la charla y muestran el video y demás, y después proponíamos porque estos van los estudiantes de la escuela secundaria de toda la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe, o primaria, como un viaje de estudio que los llevan al túnel subfluvial. Entonces que luego salgan a la terraza y vean el río Paraná y vean algo que también es muy lindo ahí, que los dos edificios que hizo Mario Roberto, tanto del lado Paraná como Santa Fe, son simétricos, son iguales y están alineados sobre el puente sería. Así que, bueno, el concurso se presentó casi
la forma de construirlo también, toda esta manera de montar e izar el edificio hincando muros como si fueran de subterráneos, vigas y losas. Estas eran un poco las imágenes del concurso, que planteaban todo ese hormigón impecable, liso del hormigón prefabricado con moldes metálicos, ¿no? Que sale impoluto. Y bueno, justo entre que estábamos haciendo el pliego, pasó ahí la evaluación del 38%. Nada, era inviable totalmente. Habíamos hecho pruebas acá, esta es una empresa de premoldeado allá de Santa Fe, que nos había hecho estas pruebas para alivianar el centro, esta con alivianado en el centro, bueno, demás. Y bueno, nos dijeron básicamente que en premoldeado, porque tenés que contratar una empresa, y por la tecnología que lleva salía el triple, que contratar una empresa de hormigón in situ que contrata albañiles y madera y dale que va. Y es increíble, pero es así la lógica, porque lo otro pareciera que es más, se ahorra más material, se planifica más, pero bueno, es un tema de la matriz productiva, creo. Así que bueno, nada, hubo que adaptarse y le dimos para adelante y decidimos, obviamente, que la imagen del edificio, porque obviamente ellos decían, no, vamos a hacer igual que hicieron ustedes, pero de hormigón in situ. Y nosotros le dijimos, no, pero la lógica de ese edificio, la imagen de ese edificio estaba pensada para el premoldeado. Si el hormigón y su lógica y técnica cambian, la imagen del edificio tiene que cambiar, así que vamos a trabajar en una repropuesta, que fue la de trabajar como por tongada, ¿cómo se llama? Fases, no me sale la palabra, de hormigonado, ¿no? Etapas de hormigonado, cada 1 metro, cuál era la compactación del hormigón, etcétera, para tener esa junta y que el hormigón vaya creciendo casi de 1 metro y que además tome la imagen de la tabla que lo contiene, ¿no? Empezamos a trabajar en el hormigón con tablas. Eso es un poco el resultado. El muro de este lado tiene 4 metros, el muro de aquel lado tiene 3 metros, que se ven estas franjas, y las vigas tienen 1 metro que se apoyan sobre el muro de aquel lado. Obviamente por la dirección de obra no nos contrataron, pero bueno, yo iba igual a molestar. Pero nada, la empresa, la verdad, muy buena relación y muy bien. Entonces yo cada vez que pasaba algo iba o me consultaban y bueno, eso estuvo bueno para que el resultado también sea el que uno pretendía. Entonces bueno, el edificio cada vez que iba lo iba creciendo, lo iba viendo crecer de 1 metro y estaba buenísimo. Y ahí trabajaron unos albañiles paraguayos hormigoneros paraguayos que la verdad sabían una banda de eso, de la carpintería que lleva el hormigón. Y bueno, iba creciendo, Fede me hizo algunas fotos de obra. Y finalmente ahí aparece el primer edificio, el segundo iría como allá atrás y completaría un poco el recorrido que planteábamos en el concurso. Las fotos más lindas también me parecen estas que muestran la convivencia del edificio de Mario Roberto acá, con lo nuevo que planteamos acá, intentando no romper esa armonía del sector. Y no tratando de imponernos, sino estar ahí en el borde y sumar a lo que ya había en términos de historia, ¿no? Esa es otra foto ahí del arroyito, porque acá pasa un arroyito. Y bueno, ahora viene un videíto, no quise poner más fotos porque el video, la verdad que está muy lindo, así que pones play.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Hermosas las presentaciones, hermosas las obras. Tengo muchas preguntas. Tenía muchas preguntas antes de arrancar. Varias me las fueron contestando. Así que bien. Sí, así no se hace tan largo, pero voy a arrancar con una que es para los dos. Este ciclo, como vos mencionaste, porque yo la verdad que me lo olvidé al principio, pero se llama Decisiones. Bueno, Germán, decías, dejar en alguna de las obras que contabas, decías que era importante para ustedes dejar espacio para tomar decisiones en la obra. Bueno, y en tu caso, Valentín, creo que hay como una complejidad en la geometría, en la materialidad de los proyectos que contaste, que me preguntaba si había alguna decisión que hayan tomado en el estudio previamente, que cuando llegaron al momento de materializar hayan dicho, uy, bueno, no, me equivoqué, por acá no iba, y que hayan tenido que volver para atrás, o no, continuar, digo, bueno, se tomó esta decisión y estamos en el baile y hay que bailar. Eso. Sí, tengo una que en la foto al final no hay ninguna de ahí del comedor de la casa de ladrillo visto que se vea tanto. Esa fue la primera obra que hice. Íbamos a llenar la losa en el verano, entonces empezó a llover con toda y estaba todo, ya estaba listo, porque es toda de vigueta, las dos alas son de vigueta, pero después donde se arman esos trapecios, esas figuras trapezoidales donde cambian de dirección, ahí eran unas losas de hormigón visto. Y bueno, estaban pensadas para que se vea con los fenólicos, pero después se empezaron como a arruinar todo, que llovía, y uno me dijo, bueno, antes de tirar la armadura, ponerle uno ahí de la empresa que habían estado haciendo alguna, no sé, era algún túnel todo de hormigón, y me dice, el túnel lo hicimos todo de hormigón, le pusimos nylon, quedó de 10, bueno, brillante, perfecto, quedó. Bueno, luego lo encoframos con el nylon ese, y no, horrible, después todo como una plasticola parecía, una plasticola todo arrugado. Y le dije, me dice, sí, después lo tuvimos que pintar, dice, pero queda bien. Bueno, así que, bueno, también son medias particulares las formas esas que quedan. Y bueno, decidimos, le remarcamos todas las arrugas que tiene, es decir, el techo está todo como así arrugado, tiene como unos dibujitos medio como hídricos parecen, y lo pintamos todo amarillo. Es decir, los techos son blancos, excepto los dos trapecios esos grandes, uno en el comedor y el otro en el estudio del fondo, que bueno, es amarillo. Esa podría ser una decisión que fue accidental y que después terminó a cómo es el piso. El piso pusimos unos mosaicos graníticos, esos que vienen pulidos, semipulidos. Y bueno, entonces hicimos como una interacción entre lo que está debajo de los techos amarillos, se puso piso blanco, y lo que está debajo del techo blanco se puso piso amarillo con unas guardas. Bueno, fue una decisión que fue llevando después a toda una serie de decisiones en obra o a la hora de comprar el material que de entrada no estaba. No sé por ahí si responde, ¿no? Sí. Bueno. No, sí, lo del trabajo de la geometría que hace Valen está buenísimo. Yo cada tanto bueno, la otra vez fue la exposición de Villafaña en Santa Fe,
o de sisa cuando lo ve, yo intento con la diagonal y no me sale. Termino en lo cuadrado. No, que hay que tener mucha mano para resolverlo y bien. Uno ve las plantas de sisa y decís, no entiendo nada, pero después cuando vas, no sé, Museo Serral, veo obras que he ido, increíble. Cómo te hace girar en el espacio, cómo te hace buscar donde quieras que vea, y además que eso en la planta no se ve. No, y decisiones, no sé, todos los días. Por eso, porque también es muy difícil tener un proyecto cerrado y que el cliente no te cambie nada hasta el último día acá en Argentina, creo. No sé si a todos les pasa, pero a veces vos terminás un pliego, te entregaste un pliego y te cambian cosas después y vos decís, bueno, y te voy a cobrar por cada cambio que me hagas. Y acá es difícil, en España Mario le cobra. Cada cambio que me pidas te voy a cobrar. Y acá, bueno, correr el riesgo de perder el cliente, ¿viste? Pero creo que hay que tomar decisiones todos los días. Y a veces erramos y a veces la pegamos. Y tocará aprender para la próxima. Quiero decir, cuando vos vas a la obra, por ejemplo, no sé, se enroscaron en el proyecto de España, ¿no? Que decir, bueno, iban todo con este ladrillo que tiene esta modulación y llegaste a la obra y encontraste ahí como una complejidad que... Sí, si sale mal... ¿Vas para atrás o...? No, ya está, una vez que arrancaste hay que terminar. Hay que jugársela. Mario es más radical que yo. Por eso la banca. Capaz que yo la terminaba revocando a la del medio. No me la bancaba, pero no, él es más convencido de las ideas radicales. Ir a fondo con obsesionar seguro un ladrillo y a resolver todo. Y nada, quedó de 10, creo. Bueno, y ahora entonces voy a hacer dos. Una para vos, Vale, que tiene que ver con esto como que veo una obsesión así, en el buen sentido, con la geometría de todos los proyectos y con la gráfica también, digamos, porque es como que no sé bien qué viene primero, si viene la gráfica, o sea, digo, en el primer proyecto contabas estas líneas que tenían la fachada y cómo eso se llevaba a la geometría del proyecto. Bueno, ¿cómo es la relación, digamos, del proceso en relación a la generación de los dibujos y de las piezas gráficas? No, las piezas gráficas fueron todas después. Las que están terminadas ahí fueron... No, todas no, porque igual mostraste muchas de tu cuaderno. Proceso, dibujo a mano. Claro, no, digo las terminadas, incluso me demoro. Por ahí tengo las fotos y pasan un par de meses y todavía no les mando el material para publicar. Bueno, sí, me tomo un tiempo. Y en sí, que creo por ahí eso que preguntaba lo que me decía de las diagonales, de la geometría, yo trabajo a mano, creo que a mano alzada. Y tengo todos los cuadernitos por ahí, ahora no sabía bien ni qué filtrar, qué elegir, qué era más representativo, pero bueno, por ahí una ventaja, al menos para generar alguna forma un poco más compleja, el hecho de generarla, de iniciarla a mano, y tengo toda la libertad, si no después me ato a lo que los recursos se me reducen a lo que se hace en el CAD, a lo que se hace en el SketchUp, y bueno, ahí el resultado. Entonces, lo que puedo a mano, lo empiezo a mano, y ahí le trato de encontrar alguna lógica matemática, ¿no? Como para agarrar una proporción, un ritmo, y que bueno, después donde haga falta va teniendo sus variaciones, sus cambios, pero al menos trabajo así. Bueno, y para vos, Ger, hablaste también del inconsciente y del consciente, y quería preguntar qué rol jugaba la intuición
a la hora de proyectar, digamos, hacer el inconsciente consciente. No sé, mostrabas las referencias de estas obras ingenieriles para el proyecto de la casa y digo, esto aparece antes, aparece después, ¿no? Como nos mostrabas acá y bueno, tiene todo el sentido, pero digo, haces el ejercicio de previo o es posterior. Sí, no, a veces anterior y a veces posterior. Y a veces, nosotros porque lo mostramos, pero qué sé yo, veía las ventanas de Valen y parecen las de Barragán, ¿no? Y no sé, y vos quizás, claro, quizás fue algo que tenías en tu cabeza. Nosotros porque elegimos mostrarlo en la charla y mostrar casi como desnudar esa influencia, pero todos tenemos. O qué sé yo, la casa que tiene la ventana en la esquina me hacía acordar a una de Caballero también que mete la ventana ahí en la ochava. No sé si la conocen seguro. Creo que la tenemos todos y bueno, después dijiste la intuición, me parece que eso hay que hacerle lo que más caso hay que hacerle, ¿no? Porque casi siempre hablábamos hoy que guardás todos los cuadernitos y la mejor idea era la primera que habías tirado, así, sin tanta información o sin tanta contaminación de que uno se enrosca en la idea o en la casa que tiene que resolver y quizás la primera idea que salió intuitivamente suele ser a veces la mejor. Pero bueno, eso no es que naces con intuición, creo que hay que ejercitarla. Ejercitarla haciendo o viendo o estudiando. Bien. Bueno, y hago la última para los dos y cerramos. Que tiene que ver con, bueno, los dos mostraron una variedad material en las propuestas. Si las decisiones materiales son, bueno, si los proyectos, vos también en algún momento hiciste un comentario como que primero no tenía esa materialidad, como que si los proyectos, si nace, digamos, primero la materialidad, después el proyecto, primero la geometría, después viene cómo se puede materializar esa geometría, o si, no sé, viene primero el material y en función de qué material es, se proyecta una geometría apropiada, digamos, para esa resolución, decisión. Sí, no, creo que no hay fórmula, no sé. Hay familias de proyectos, creo, a veces algunos nacen de una idea que viene de otra disciplina o a veces nacen del material. Lo que sí en algún momento se tienen que dar las tres, que eran esas, el programa y ¿cómo eran? Bueno, las tres que nombré hoy, la técnica, el programa y el sitio. Los tres te llenan de información y a veces salís o entras por una de las patas. Pero también a veces tenemos casos que arrancamos el proyecto del material y hay que cambiar y hay que cambiar. Y hay que adaptarse y hay que, bueno, solucionar los problemas. Así que no sé si iría por alguna. Y respecto al anterior me quedé pensando también que algo que decimos siempre a los alumnos también, que tienen miedo de que algo se parezca a la casa de alguien o algún antecedente porque piensan que copian. Entonces hay que romper un poco eso también para decir que podés ver algo y reinterpretarlo o rediseñar algo propio basándote en algo que se hizo antes. Como romper ese miedo. Que hay dos proyectos a veces en la facultad que dicen, no, este me copió porque yo tengo una ventana cuadrada y ellos hicieron ventana cuadrada. Como si alguien inventó la ventana cuadrada en el siglo XXI. No, sí. Sí, así fue que, haciendo la casa de ladrillo, fue que agarré con una de las primeras obras tuyas que me contabas. E incluso, sí, tengo anotado alguna parte de la memoria que está publicada, creo que tal cual sacado de... Así, bueno, pero estaba bien expresado. Era lo... Bueno, que sí, nosotros todo el colectivo de arquitectos que participamos de esto, que participamos de concursos públicos, nos retroalimentamos. Todo lo que hacemos, vamos mejorando entre todos, creo. Si no,
la arquitectura que se ve en la ciudad, ¿viste? Bueno, respondiendo un poco lo de la materialidad en cuanto a si está presente antes, después, cuando se empieza a diseñar. No, en mi caso, en estos tres, ya sabía más o menos de qué materiales iba a ser. O sea, esta terminó teniendo la de la curva de ladrillo, terminó teniendo mucho más ladrillo que lo pensado. O sea, toda la muralla esa inicialmente iba a ser de piedra, pero el interior de la casa iba a ser de ladrillo visto, el patio. Después, bueno, fue siendo mucho más presente, más barato también. Y bueno, quizás ahí es como que se desbloquea algo. Bueno, en un momento se decide que la casa va a ser de ladrillo con un par de piedras nomás, en vez de toda de piedra, y se desbloquea como un siguiente paso para que, al menos yo lo veo así, me habilita a empezar a diseñar, bueno, cómo se van a disponer esas piedras. En la medida que pueda, trato de, cuando tengo tiempo, que tengo un margen, no que tengo la obra así tan encima, bueno, le doy una vuelta, lo diseño un poco y después cuando se tiene que hacer, como está, es como se hace. Si me dan un año para definir cómo va a ser ese muro, no sé si va a quedar mejor o peor, pero le voy a dar vuelta. Así que, pero bueno, el hecho, por ejemplo, de ese cambio ya habilitó a que si queríamos seguir teniendo como ese juego de textura, de tono, de colores, y no lo íbamos a lograr solo con piedra, ahí empezamos a buscar un montón de ladrillos, fuimos ahí al ladrillero que estaba cerca y le pedimos todos los peores, por ejemplo, torcidos, quemados, ladrillos que no se lo vendía a nadie. Bueno, nosotros se los metimos en la fachada y después el efecto es más o menos parecido al que da la piedra, ¿no? Es como un elemento ahí distintivo que se reconoce la unidad, la parte dentro de todo, por ahí. Bueno, y esa es una decisión de diseño, pero bien dependiente del material. Muchas gracias. Bueno, de nuevo agradecer al colegio, a Valentín y Germán que se vinieron desde lejos y los esperamos la próxima, en agosto, es el próximo ciclo de decisiones. Y el 8 de julio es una charla que se va a dar acá también, en el colegio, de Diego Portas. Los invito a todos a venirse. Es excelente, Diego, así que, bueno, quedan invitados. Y en septiembre, Adamo Faidem. Así que, bueno, ahí el line-up. Bueno, gracias.